Carlos Torres de la Universidad Central, Miriam Ibaza de la Universidad Autónoma de Quito y a Esteban Torres de la Universidad San Francisco. Los hemos invitado, representan a 3 tipos de universidad distintas en el país, una universidad pública, una universidad privada, y Miriam viene representando a una de las universidades que se acaban de cerrar. La idea es, ya el problema está planteado, se ha transparentado el nivel educativo que hay en el país, bueno, de algunos estudiantes que dieron estas pruebas, y ahora hay que plantear soluciones. Quisiera empezar por Miriam. Quizá está en el meollo del problema, pertenece a una de las universidades cerradas. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué hacemos? Bueno, pues buenos días. Lamentablemente en la situación que nos encontramos nosotros hoy en día es muy deficiente. Yo como estudiante de una universidad cerrada me siento humillada, me siento decepcionada, traicionada, no solo tanto por el problema que se suscita aquí con el presidente del CES, sino con el rector de la Universidad Autónoma de Quito, que en este caso es de la universidad donde yo estudiaba. ¿Cuál es la decepción? ¿La decepción es a que se cerró la universidad o a darse cuenta de que estabas en una universidad que quizá no te estaba brindando lo que necesitabas para poder defenderte profesionalmente? La universidad, si bien es cierto, no estaba a la altura de las universidades de categoría A, pero si nosotros nos podemos a pensar el dar pruebas de ubicación, no todos vamos a estar en la capacidad de las universidades de categoría A por el mismo hecho que las mallas son diferentes. Es algo absurdo. ¿Pero no consideras que todas las universidades deberían estar en categoría A? Es decir, todos los alumnos deberían recibir ese tipo de educación y deberían estar capacitados para responder esta o cualquier prueba. Considero que todas las universidades sí deberían estar en una categoría A. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que estar al nivel de ellos y yo no estoy de acuerdo ahorita como por ejemplo en los colegios se están unificando las mallas. También creo conveniente que las mallas de las universidades también se unifiquen de gran parte en las materias que se les coge como principales, que son de las materias de carrera. ¿Por qué digo esto? Porque después de esto no tendríamos nosotros problemas en el rato de convalidar o estudiar. Esto realmente es un problema muy extenso. En mi caso yo no entiendo por qué a nosotros como estudiantes de séptimo, octavo o los niveles inferiores nos acogen al mecanismo 3, ¿por qué nosotros no podemos escoger el mecanismo 2? ¿Por qué nos prohíben coger el mecanismo 2? Ahora vamos a detallar en qué consisten esos mecanismos, pero quisiera escuchar a Carlos Torres. ¿Y qué piensas? Se transparentaron las cosas y ahora hay que hacer propuestas para mejorar. El gobierno ha planteado una posibilidad, que primero es limpiar el sector universitario del país y ahora pues darles una alternativa a todos los alumnos, no solo los que quedaron por fuera. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre es satisfactorio poder venir acá a conversar. Básicamente lo que hay que entender en el tema de la educación superior es que no es la universidad enclaustrada en las 4 paredes. La importancia de la universidad y de tener una educación superior de calidad significa el poder transformar la sociedad. El sector universitario está absolutamente emparentado con el sector productivo y el sector productivo a su vez genera fuentes de empleo. Por lo tanto, una educación superior que no sea de calidad está en desmedro del desarrollo productivo de nuestro país, por lo tanto del bienestar de nuestro pueblo ecuatoriano. Entonces, el sector educativo es un sector absolutamente estratégico. Nosotros no podemos pedir nada menos que la excelencia en este tema. La depuración es absolutamente algo necesario porque, imagínese usted, o sea, y este es el grado en el que jugamos, ¿no? Imagínese usted un médico que no haya sido formado con la seriedad y la rigidez académica necesaria para ello, y que después tenga que salir a atender y ponga en peligro las vidas humanas, o un ingeniero civil, o un arquitecto. Entonces es de suprema importancia tener parámetros mínimos de calidad para poder cumplir con el rol fundamental que tiene el universitario, que es el desarrollar la universidad. Entonces es absolutamente necesaria la depuración. Ahora yo creo que habría que debatir mucho el tema de los mecanismos, ¿no? Que básicamente es la salida y hay que ir planteando las soluciones, porque como usted mismo decía, ya el problema está dado, sabemos quiénes son los culpables, ¿no? Todos esos dueños de las universidades que engañaron y estafaron a los estudiantes, y hay que comenzar a determinar soluciones, ¿no? Esteban Torres de la Universidad San Francisco, una de las universidades de categoría A. ¿Estás de acuerdo con esta depuración y de tal vez abrir un camino para plantear soluciones al sistema educativo del país? Bueno, yo estoy de acuerdo en que se busque la excelencia académica, evidentemente, pero creo que
sí fueron drásticas las medidas que tomó el gobierno, porque quién sabe, hubiera sido mejor mantener el ranking, decir qué falencias tiene cada universidad, decir, por ejemplo, lo que me parece fatal, que los estudiantes saquen 3 sobre 10 en temas de comprensión de lectura, que haya 0.6 libros por estudiante, pero no creo que la decisión hubiera sido cerrar las universidades, porque ahorita vemos muchos estudiantes afectados, que 38.000 que están esperando el plan de contingencia, que esperemos se cumpla, esperemos que sea satisfactorio, pero se les ha generado un daño. Entonces creo que la excelencia académica debió, por parte del gobierno, establecer el ranking, ver las deficiencias de cada universidad, pero no cerrarlas. Ayudarlas a mejorar. Ayudarlas a mejorar, evidentemente, decirles a los estudiantes, porque tenemos que ser honestos. El problema en las universidades es, primero, de los promotores, de los dueños de universidades, que no tienen esa visión de futuro, esa visión de excelencia, de las autoridades que autorizan a estas universidades también, pero sobre todo los estudiantes, porque un estudiante sabe cuando una universidad tiene un buen nivel académico y cuando no lo tiene, cuando los profesores van a clase y cuando no van a clase, cuando te obligan a leer o cuando no te obligan a leer. Entonces creo que la labor del gobierno hubiera sido mejor informarles y no tanto cerrarles. Miriam, ¿esa exigencia no debió haber partido también de parte de los estudiantes, es decir, esa iniciativa, no conformarse con una educación de baja calidad? Porque creo que no hay como tapar el sol con un dedo. Yo creo que ustedes sabían también qué tipo y qué calidad de educación recibían. El quedarse cómodos en ese lugar, ¿no fue un error también? Yo creo que no, porque cada quien nos inscribimos en esas universidades por la malla que nosotros veíamos que era suficiente o era buena de acuerdo a las carreras, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que ahorita la decisión ya está tomada, la decisión es irrevocable, pero yo sí pido a las autoridades, al presidente del CES, que sean un plan de contingencia justo, que miren que no nos den falsas esperanzas ni ilusiones para todos, porque como ustedes ven, universidad... ¿Te inscribiste? No, porque mi dígito es el número 8, me toca mañana. Pero sí quiero que se den cuenta que universidades públicas hay muy pocas. Son 38.000 los estudiantes que se quedan sin estudio, se quedan sin universidad. Hay muy pocas universidades. ¿En dónde van a meter tantos estudiantes? El gobierno ha garantizado, dice que tiene 60.000 cupos en distintas universidades para recibir a los estudiantes que vienen de las universidades. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente. Tú vas a tener una oportunidad de ir a otra universidad que te va a ofrecer una mejor calidad de estudio. ¿No es eso mejor que lo que tenías antes? Pueda que sea así mejor, pero estamos en una esperanza, ¿me entiende? Porque si nosotros nos vamos, y hablo, por ejemplo, la Universidad Central, de por sí todos conocemos que la Universidad Central tiene un índice de estudiantes alto. Hay cupos copados, ¿no? Pero ¿en dónde van a meter tantos estudiantes? Hay estudiantes que lamentablemente se van a quedar sin estudiar. Hay personas que estudiaban a distancia por el mismo hecho que trabajaban, les perjudicaba el horario. Entonces hay mucha... Sí. El plan de contingencia está en marcha y realmente está sometido a una evaluación que vamos a tener que esperar a que termine para poder saber si funcionó o no funcionó. Esperamos todos que sí. Carlos, ¿qué proponemos para mejorar la educación superior? Porque yo planteo algo también un poco probablemente extremo. Pero aquí tenemos universidades y quizá si les hacemos una evaluación a todas, nos demos cuenta que todos tenemos que mejorar. Todas las universidades tienen que mejorar. Y en ese sentido es mi siguiente pregunta. ¿Qué hacer para mejorar la educación superior del país? Creo que el proceso está dado, ¿no? Recordemos que la evaluación, justamente que usted está hablando, se lo viene iniciando desde el 2002, por lo que el proceso de acreditación a través del Ex-Conesub comenzó en el 2002. Entonces, bueno, se han dado 10 años para poder acreditarnos. Y en el 2010, cuando finalmente se aprueba la Ley de Educación Superior, ya se categorizó a las universidades y se dio un nuevo plazo para que mejoren. Entonces, creo que en estos 2 años cada universidad ha tomado sus políticas para ir mejorando, ¿no? En el caso de la Universidad Central, nosotros no solo que estamos dispuestos a evaluarnos, sino que nos estamos preparando para eso, porque en noviembre o máximo diciembre de este año comenzamos también la reacreditación con CEACES e incluso estamos pensando en la acreditación internacional. Creo que básicamente son los retos que nosotros nos pongamos. Ahora, es importante delimitar una cosa. ¿Por qué no se puede seguir con universidades que estafen a la gente? Por el mismo problema ético que nosotros tenemos con el que el señor Cabrera, que daba sus préstamos, ¿no? Si recuerdan, en Machala, no podemos nosotros decir, por no afectar a todos, dejémosle nomás que siga estafando y digámosle que estafe menos y progresivamente. No, eso éticamente no es concebible. Por lo tanto,
insisto, más bien es qué retos nosotros nos pongamos con respecto a nuestros estándares de calidad y con respecto incluso a lo de los cupos. Mire, yo estoy viendo un poco acá el plan de contingencia. Son 38.108 estudiantes que están en este problema. Según el CES, hay 59.212 cupos. El tema es cómo se los distribuyen y cómo aseguramos justamente que los estudiantes, los 38.000, sean equitativamente distribuidos y tengan las mejores condiciones de estudio, sea la universidad de destino. Pero lo importante que creo que aquí hay que rescatar, en el caso de la central, porque a la universidad que la que represento, es que estamos en toda la disposición de poder recibirlos, obviamente con otro tipo de pensamiento, ¿no? Muy diferente a los que ciertos rectores de la SEC manejan. El título hay que ganárselo y no hay que comprarlo. Y el título solo es el reconocimiento del conocimiento adquirido y del esfuerzo de la preparación de un estudiante. Esteban, ¿cómo mejorar la educación superior en el país? ¿Qué propone la Universidad de San Francisco desde esas universidades calificadas como A? Bueno, lo que la San Francisco hace todos los días y lo ha venido haciendo desde que se inició es no quedarse en el ámbito nacional, o sea, no compararse con las universidades nacionales, sino compararse con las universidades internacionales. No nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, las universidades en Colombia, la educación y quienes salen de las universidades tienen un gran grado académico, diferente a los ecuatorianos. Entonces, si nosotros nos comparamos, si nos quedamos en la mediocridad ecuatoriana, no vamos a salir adelante. Por ejemplo, la San Francisco, fundada en el 88, recién reconocida por el Estado en el 95, hoy tiene la mitad de los PhDs que tiene el Ecuador, o sea, es un gran avance. Entonces creo que debemos mirar internacionalmente, compararnos y ver si estamos realmente bien o nos vamos a quedar tranquilos como estamos. Ahora, para poder estudiar en una universidad como la San Francisco y recibir esa calidad de educación, hay que tener dinero. Entonces, en eso, ¿qué podemos plantearle al país? Porque vivimos en un país en donde la educación no puede ser solo para la élite, tiene que ser para todo el mundo. Creo que existen opciones. Por ejemplo, mucha gente no sabe que la Universidad San Francisco de Quito, el 40% de los estudiantes estudian con ayuda financiera, es un préstamo, o sea, no tienen que pagar ese momento. Hay becas de excelencia académica y esto existía mucho antes de la Ley de Educación Superior. Pero estoy de acuerdo que no todos los estudiantes tienen la suerte que, digamos, tengo yo de estar en la San Francisco. Por eso creo que si el gobierno quiere mejorar la educación, puede empezar a hacerlo por las universidades públicas, que en otros países compiten con las universidades privadas, que en otros continentes compiten con las universidades privadas. Entonces mejoremos nuestro ámbito, digamos, la universidad pública, pero no cerremos las privadas y no marginemos a los estudiantes. Miriam, ¿qué podemos hacer para mejorar la educación y que no se vuelva a repetir esta historia de que se cierran universidades porque pues están estudiantes que están pagando finalmente por nada? Claro, pues nosotros hemos venido pagando durante 3 años y responsabilizo esto al rector porque entonces, el gobierno, en este caso, dictaron que desde a partir del 10 de octubre del 2010 ya no se podía matricular a nuevos alumnos. El por qué lo hicieron, yo pienso que era más lucro para el bolsillo. Ahora, lo que podemos hacer es tratar de mejorar el estudio, tratar de implementar a todas las universidades que tal vez se cerraron, universidades privadas que tal vez ahorita las catalogan en categoría C o categoría B. Tratar de hacer, tal vez nos falta una universidad del Estado, una universidad de la misma calidad de la Universidad Central, una universidad en donde nos brinden una malla estudiantil eficiente para que nosotros como estudiantes salgamos preparados en la vida laboral. Ahora, una pregunta polémica, y es algo que, por ejemplo, René Ramírez ya lo dijo aquí: la universidad no es para todo el mundo. Es decir, este sueño de que debe haber cupo para todos y que todo el mundo debe salir del colegio y tener un cupo en la universidad, eso es una realidad que no existe, eso es una mentira. Eso por un lado, no hay cupos para todos y tampoco debería haber cupo para todos. ¿La universidad debe ser para todos o debemos ser un poco más realistas y darnos cuenta que quizás hay personas que pueden dedicarse a otra cosa, optar por otra opción en la vida que también debería brindarla el Estado, o también irse hacia los institutos técnicos que también brindan una gran oportunidad de vida? Carlos. Lo importante es reconocer qué significa educación superior, porque el problema es que se piensa de que las carreras tradicionales tienen que copar toda la demanda estudiantil, ¿no? Y justamente el tema de los institutos superiores creo que es una de las ventajas de esta ley de educación superior, que reconoce el tema de los institutos técnicos y la formación técnica dentro de la educación superior. Yo creo que
hay que hacer todos los esfuerzos porque el derecho es la educación de un joven, ¿ya? Sea en la universidad, sea en la carrera de Derecho, o sea en mecánica automotriz, en una tecnología en mecánica automotriz, es la opción. Pero al final tenemos que asegurar el derecho a la educación. Y yo no le veo muy lejos, porque imagínense, un poco proyectando, ¿no?, con los cupos que ofertan las universidades privadas, más las universidades públicas o institutos superiores tecnológicos, de 170.000 bachilleres que se gradúan cada año, existen cerca de 161.000 cupos. Entonces, si es que esto se cumple por primera vez en el país, llegaríamos al 95% de inclusión, que a mí me parece impresionante. Obviamente con el tema de la calidad, porque tampoco nosotros podemos, y creo que es una de las ventajas de las pruebas de admisión, la orientación vocacional, porque es otro de los problemas que nosotros tenemos y una de las causas de la deserción, ¿no? Y el tema del preuniversitario. El preuniversitario es importantísimo justamente para la nivelación. Entonces, si lo hacemos con calidad y aseguramos que si de 100 estudiantes entren 95, pero esos 95 no ingresen por su calidad, no ingresen por su estado financiero o por su capacidad adquisitiva económica, sino que entren por sus conocimientos, que entren por sus capacidades y sobre todo por su disposición a estudiar. Creo que es lo más importante dentro del espectro de la educación superior, tomando en cuenta que esto tiene que estar concatenado absolutamente al desarrollo del país. Esteban, ¿la universidad debe ser para todos? ¿Es para todos? Bueno, yo creo que los estudiantes, los jóvenes, deben tener el derecho a estudiar, pero no creo que una educación universitaria sea el camino al éxito, porque si vemos historias, por ejemplo, los 10 mayores millonarios del mundo dejaron la universidad. O sea, no Steve Jobs. Steve Jobs, exacto. Bill Gates. Es decir, no porque estudie en la universidad me va a ir bien en la vida. La universidad es algo que se adhiere a nuestra vida para ayudarnos al éxito. Pero, claro, pensar que porque me gradué tengo derecho a la universidad no es correcto. Yo creo que uno tiene que pasar un examen riguroso si la universidad quiere tener un buen nivel, y ver si le conviene o no le conviene a la universidad la educación universitaria. Por último, podría ser mejor ponerse un negocio y no botar su plata en una universidad. Miriam, ¿tú qué crees? ¿La universidad debe ser para todos o quizás debería haber otras opciones? Tal vez no todos servimos para ir a la universidad o queremos ir a la universidad. Es una imposición también de la sociedad, ¿no? Tienes que ir a la universidad, tienes que graduarte para que seas alguien en la vida. Yo creo que la universidad es para las personas que realmente también quieren seguir estudiando. A nadie no se les puede negar el estudio. El estudio es un deber, un derecho que nosotros como estudiantes debemos exigir. ¿Quién no quiere optar por algún título de tercer nivel? Que si hablamos en el ámbito laboral, sabemos que este título nos va a servir de mucho en cualquier lado, ya puede ser aquí en el mismo país o tal vez seguir después de obtener un título de tercer nivel, ir a seguir en otros países, que también nos va a servir de mucho. ¿Para qué? Para nosotros prepararnos de mejor manera. No solo las personas que vivimos aquí, sino personas que viven en provincia, que tienen sueños de ser profesionalmente alguien en la vida. Perfecto. Muchísimas gracias a Carlos, a Esteban y a Miriam por estar aquí en esta mañana y proponernos sus ideas desde la universidad para mejorar precisamente el sector educativo de educación superior. Muchísimas gracias.